Tomar asiento, hermanos. Gracias por los que habéis tomado asiento ya. Bueno, gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. ¿Estáis contentos? Pues yo no, porque ha perdido el Madrid. Es una broma, por favor. A estas alturas de la vida vamos a sufrir por lo que haga un equipo de fútbol, ¿verdad? Hombre, a veces lo pasamos mal, pero bueno, aquí lo importante es nuestra vida con el Señor, que esto es lo importante, ¿verdad? Y bueno, hermanos, pues como he dicho antes ya, no sé si seguir predicando porque se han hablado muchas cosas que, bueno, que quizá pues yo voy a tratar en esta mañana. Pero antes voy a contar una anécdota. Una anécdota es la siguiente. Había llegado la hora para que el novio conociera a sus futuros suegros. ¿Alguno habéis tenido la experiencia de ir a los suegros a conocerles por primera vez? Y a pedirle la mano de la hija, ¿verdad? Yo saqué un hacha para dársela. Me pidió, ¿me puede dar la mano de Damaris? Y cogí un hacha y... No. Entonces... Este hombre iba a conocer por primera vez a los suegros. Se sentía un poco nervioso en cuanto a este asunto. Con seriedad, el padre de la novia le miró y le preguntó fijamente: joven, ¿se cree usted capaz de mantener económicamente a toda una familia? El muchacho se veía un poco incómodo. Pues realmente no, señor. Yo solo estaba pensando mantener a su hija. El resto se pueden mantener ustedes mismos. Tal como lo descubrió este muchacho, al llegar a ser parte de una nueva familia, esto pues le alarmó cuando el suegro le llega a decir eso. Pero me imagino que esta anécdota luego se convirtió en una parte de la historia familiar. Hermanos queridos, ¿por qué he querido decir esto? Porque cuando llegamos a conocer a Cristo, también llegamos a formar parte de una familia nueva. Una familia nueva, hermanos. Eso puede producir algunos momentos incómodos, pero en realidad, hermanos, es un gran privilegio. Cuando mi esposa y yo entregamos nuestras vidas al Señor, ¿sabéis lo que ocurrió? Nosotros éramos muy familiares, hermanos. Cuando entregamos nuestra vida al Señor, nuestra familia, como si fuéramos apestosos, se apartaron de nosotros. Es más, incluso nos venimos a vivir a la iglesia como pastores. ¿Y qué ocurrió? Que tampoco querían venir ni a visitarnos. Después se convirtió mi suegra. Después se convirtieron mis hermanos, después se convirtieron mis padres, y bueno, la cosa empezó a tomar armonía. De tal manera que con sangre, sudor y lágrimas, gracias a Dios, ahora nos consideran de otra manera. Pero hermanos, a nosotros nos ocurrió una cosa, y es que cuando llegamos a ser parte de la iglesia en aquel tiempo, y no éramos ya familiares casi de los otros, hermanos, qué bendición de la familia que nos encontramos. ¿No lo habéis tenido vosotros esa experiencia, hermanos? Es una bendición ser parte de la familia de Dios. Ahora bien, la familia de Dios no es totalmente perfecta, ¿o sí? No, hermanos. Porque cuando nosotros nos unimos a la familia, también aportamos nuestras imperfecciones. No es una familia que nos ha parido, es una familia que nos ha adoptado. Y cuando nos adopta, cada uno somos ¿de qué? De un padre, de una madre, y cada uno venimos de unas circunstancias distintas. Por lo tanto, nosotros en la familia también aportamos nuestras imperfecciones. Es un gran privilegio. El concepto familia aplicado a la iglesia es algo que no lo solemos tomar en cuenta, hermanos. No, de verdad no lo solemos tomar en cuenta. Nos llamamos hermanos, pero hermano a distancia. Como dicen los católicos de nosotros, los hermanos separados. A mí me hace gracia eso, ¿no? Somos los hermanos separados. Nos tienen a distancia, ¿verdad? Para que no les contaminemos. Pero hermanos, es una gran realidad, expresada por Dios y practicada a lo largo de la historia de la cristiandad, que somos una familia.
La Biblia dice que cuando recibimos a Cristo llegamos a ser hijos de Dios. Por cuanto le recibieron, nos dio la potestad y el derecho de ser hijos de Dios. Hijos de Dios, engendrados, nacidos de Dios. Esto significa que tenemos un nuevo Padre, hermanos. ¿Nadie dice gloria a Dios? Amén. Tenemos un nuevo Padre, hermanos. Y también tenemos muchos nuevos hermanos. Cógete a alguien ahora en este momento. No, al que te gusta no, al que no te gusta, bueno, es igual. Al que tienes a tu lado, bien. Y le dices, mirándole a la cara, tú eres mi hermano y yo soy imperfecto, díselo. Tú eres mi hermano y yo soy imperfecto. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Pues acuérdate de esto cuando vengan las dificultades. Y cuando tu hermano te falle, acuérdate de lo que acabas de decir. Es muy interesante observar que el mismo apóstol Pablo es el que más utiliza en la Biblia el término familia para referirse a la iglesia. Tanto es así que su carácter paternalista, en el buen sentido, se ve en todas sus epístolas y llega a llamar incluso a algunos hermanos hijos, como el caso de Timoteo. Le llama hijo. Dice la palabra de Dios: por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, versículo 19. Ahora vamos a adentrarnos un poquito y vamos luego a ver el tema de la familia en lo que voy a decir. Es que tengo un mensaje, hermanos, que he pedido al Señor que me ayude. Lo tengo todo escrito y quiero atenerme a lo que tengo escrito, porque si me voy por ahí y con los 73 pues se me van a... ahí los... a ver. Hermano, cuando leemos una carta del apóstol Pablo y llegamos a los últimos versículos de esa carta, es como si no le diésemos importancia, hermanos. ¿No os pasa a vosotros? En las salutaciones finales casi ni las leemos. Pero curiosamente, las salutaciones finales dicen mucho, porque cuando Pablo está expresando las salutaciones que manda a otras iglesias, está expresando precisamente lo que esas personas que está hablando de ellas son dentro de la familia de Dios. Y eso es muy interesante y es lo que vamos a tratar en esta mañana. En la sección que vamos a tratar, Pablo envía algunos saludos y maneja asuntos personales. Y sería fácil saltar esta sección pensando que no tiene nada que ver con nosotros. Pero yo creo que Dios, cuando lo ha incluido en su palabra, estas secciones no son sobrantes o innecesarias, sino que son necesarias también para nosotros como parte de la familia de Dios y como parte de esa familia de Pablo. Y después, hermanos, de darle vueltas a estos saludos, he comprendido que tienen mucho que enseñarnos acerca de las relaciones dentro de la familia de Dios y de la iglesia de Jesucristo. Por tanto, hermanos, te invito a acompañarme en esta mañana en un viaje para descubrir lo que Dios nos quiere enseñar por medio de estos saludos. Eso sí, pidiéndole al Señor que por favor nos guíe a través de su Espíritu Santo para que el mensaje pueda calar nuestras vidas. Antes de entrar en las salutaciones de una carta, en lo que se cree, fijaros bien, hermano, lo que voy a decir ahora, en lo que se cree que fue la última carta del apóstol Pablo antes de ser ejecutado. La última carta, la última misiva. Lo último que Pablo estaba escribiendo a su amada familia, a sus hijos en la fe, a sus hermanos en la fe. La última carta, hermanos. En esa carta, fijaros, y él estaba veraneando en Benidorm, ¿verdad? Cuando escribe la carta. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? En la cárcel, en Roma. Y dice esto, fijaros bien, hermanos. Dice Pablo a Timoteo, que fue la última carta:
procura venir pronto a verme. Tenía necesidad de comunión, se encontraba solo. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha abandonado. O sea, un hermano en la fe, que estaba con él, en la cárcel o donde fuera, le había abandonado. Por amor a este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráemelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Con Marcos el apóstol Pablo había tenido una buena tunda, porque Marcos se creía que ir a hacer un viaje misionero era como ir ahí a la Toscana a pasarlo bien, ¿verdad? Pero se encontró con las dificultades y abandonó. Y Pablo no lo quiso más. Hasta este momento que reconoce, tráemelo contigo, dice, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico le envié a Éfeso. Cuando vengas, ay, debilidad de hombre, tráeme la capa que dejé en Troas, tenía frío, en casa de Carpo. También tráeme los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro, vaya con Alejandro, el que trabajaba en los metales me ha causado mucho daño. ¿Cómo puede ser? Un hijo suyo, un hermano en la fe, Pablo en la cárcel, y le había causado mucho daño. Y fíjate lo que dice aquí, sentencia de Pablo, porque Pablo tenía su carácter, Dice, Dios le pague conforme a sus hechos. Imagínate tú, alguien que te ha hecho daño y digas, no, Dios te pague conforme a tus hechos. Se le fue la santidad. Si lo dice el pastor, se le fue la santidad. Si lo dice un hermano, se le fue la santidad. Pero lo dice el apóstol Pablo. ¿Se le fue la santidad? No, estaba diciendo una verdad como un templo, con perdón. Y dice, guárdate tú también de él. Que te guardes de él, el que ha hecho daño. Guárdate de él. Pues se ha opuesto tenazmente a nuestras enseñanzas. En mi primera defensa ninguno me ayudó, sino que todos me abandonaron. No les he tomado en cuenta, pero el Señor me ayudó, me dio fuerzas para que por mí se llevara a cabo la predicación. Lo que le importaba a Pablo, ¿qué era? Pastor, la predicación, aleluya. No lo que le habían hecho, la predicación de la palabra. Esa es nuestra meta, hermanos. La predicación de la palabra. La predicación, y que todos los gentiles lo oyeran. Y así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de todas obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al poco tiempo le cortaron la cabeza. ¿Qué os parece? Vaya situación la de Pablo con la que se fue al cielo. Vaya situación. No cabe la menor duda de que esta misiva es la más triste, que nos habla del mal comportamiento de algunos hijos suyos que le habían creado a Pablo, el abandono y hasta el mal testimonio, como el tal Alejandro. Muy triste esta situación final en la vida del siervo de Dios, que se había desvivido en llevarles el evangelio y le habían pagado con esta moneda, hermanos. No vamos a leerlo ahora, pero para ver más detalles del comportamiento de algunos hermanos de la iglesia de Corintio hacia el apóstol Pablo y su tremenda defensa que tuvo que hacer por causa de la mentira y del infundio, porque le habían llegado a decir que había malversado fondos. Y tremendo, hermanos. Y el apóstol Pablo todo el rato defendiéndose y tomando tiempo para defenderse, cuando su asunto era, estoy aquí, le decía, por causa vuestra. Por defender a la iglesia del Señor, por defender a Jesucristo, por dejar el pabellón de Jesucristo alto, hermanos. Y eso es lo que nos debe de importar. Pero Pablo lo sufrió. Pastor, hay que sufrirlo. 50 años yo lo he sufrido, o sea que...
Pero hermanos, no nos vamos a quedar con esta parte triste. No nos vamos a ir a algo más alegre, algo más bonito, hermanos, en esta mañana. Vamos a leer Colosenses capítulo 4 del 7 al 9. Fíjate en esta salutación final lo que dice el apóstol Pablo. Me encanta, hermanos, en estas pocas palabras del apóstol Pablo. Dice: de mi situación os informará Tíquico, el hermano querido y fiel compañero mío en el servicio cristiano. Os lo envío expresamente para que tengáis noticias de mis cosas, para que os anime. Y con él va Onésimo, vuestro paisano, no menos fiel y querido. Ellos os informarán de todo cuanto sucede aquí. Perdonad que voy a beber un poquito de agua, que con los nervios se me... En estos 3 versículos, hermanos, nos encontramos con 2 personas que acompañaron la carta a su destino. Eran personas que estaban con Pablo en Roma, desde donde, como he dicho antes, escribió, pero que llevarían la carta a Colosas. En los versículos siguientes encontramos saludos de personas que estaban con Pablo y que quedarían con él. En primer lugar, el primer nombre que aparece es Tíquico. No sabemos mucho acerca de él. ¿Sabéis algo acerca de Tíquico? Es más, ningún padre se le atreve a ponerle a su hijo Tíquico. ¿Le habéis puesto alguno de Tíquico? Yo creo que no. Tíquico, ¿verdad? Apenas ni se menciona en la Biblia. En Hechos capítulo 24 aprendemos que él acompañó a Pablo en su último viaje misionero. Dice: y le acompañaron hasta Asia Sópater, de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo de Asia, y Tíquico y Trófimo. Vaya nombre, no, pero le acompañó. También se le menciona en Efesios capítulo 6, 21, como portador de la carta a los Efesios. Dice: para que estéis enterados de cómo van mis cosas y de lo que estoy haciendo, os informará Tíquico. Dice, fíjate, mi querido hermano y fiel ayudante en el Señor. Mi querido hermano y fiel ayudante en el Señor. Os lo envío precisamente para que tengáis noticias mías y para que al propio tiempo os levante, ¿el qué? El ánimo. Gloria a Dios. Importante, ¿verdad? Tíquico llevó la carta de Colosenses y la carta de los Efesios a sus respectivos destinos, y al mismo tiempo fue como parte de un solo viaje. Segunda Timoteo 4:12, que fue escrito algunos años después, descubrimos que Pablo lo volvió a enviar a Éfeso. Dice: a Tíquico lo envié a Éfeso. Y en Tito 3:12 también se le menciona, dice: cuando envié a ti, a Artemas y a Tíquico, apresúrate de venir a mí en Necópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. En definitiva, hermanos, un poquito viendo el estudio de Tíquico. Tíquico era nativo de la provincia de Asia, no importa, pero lo digo, en lo que ahora es Turquía. Posiblemente tendría una solvencia económica que le permitía precisamente viajar y dedicarse a tiempo en la obra, porque no hay nada que conste que le ayudaban a él. Por lo tanto, era un hombre que podría tener una vida solvente. Aprovechó esta oportunidad para apoyar el ministerio a Pablo y por consiguiente servir al reino de Dios. Tomando todo esto en cuenta, tendríamos que decir que Tíquico, escúchame bien, servía como un ayudante para Pablo. Escucha bien, ayudante para Pablo, ayudante para el siervo de Dios. Ayudante para Pablo, lo repito, ayudante para el siervo de Dios. Era parte de su equipo de apoyo. Ese grupo de hombres y mujeres que le ayudaban a Pablo de diferentes maneras. ¿Te sentirías tú honrado de formar parte del equipo de apoyo de Pablo? Dímelo, hermano.
¿No sería un gran honor que este gran apóstol pudiera decir de ti: eres una gran ayuda para mí? Y no me eres carga, sino eres una gran ayuda para mí. El que tenga oídos para oír, oiga. A veces pensamos que queremos servir al Señor, pero ¿de qué manera lo hacemos, hermanos? ¿Cómo servimos al Señor? Separamos a Dios de su obra. Decimos: yo sirvo a Dios, y amo a Dios, pero no a los hombres. Y nos quedamos tan panchos. Y nos quedamos tan panchos, hermanos, como si con eso estuviéramos haciendo un favor al cielo. Esto es muy bonito decirlo así, pero la obra de Dios, la iglesia de Dios, la familia de Dios está compuesta por hombres y mujeres a los que servimos. Porque nos servimos los unos a los otros, hermanos. ¿O no? Nos servimos los unos a los otros, hermanos. La obra de Dios está compuesta por hombres y mujeres con sus defectos y sus virtudes, que también son las mías. Dilo tú, también son las mías. Los defectos y las virtudes son de todos. Desde luego que no era siervo de Pablo, Tíquico. No era siervo de Pablo, porque nadie somos siervos de nadie, sino que los dos eran siervos de Jesucristo. Pero curiosamente Tíquico colaboraba en la obra de Dios, obedeciendo y siendo fiel al hombre de Dios, al siervo de Dios que se llamaba Pablo. Y vuelvo a decir, el que tiene oídos para oír, oiga. En la Biblia encontramos un pasaje que nos puede llenar de asombro. A mí me llena de asombro este pasaje. Son las mujeres que servían a Jesús y a los discípulos. ¿No lo has pensado tú nunca? Mira, dice: también había algunas mujeres mirando de lejos. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. Estas mujeres eran ¿quiénes? Cuando Jesús estaba aún en Galilea, le seguían y le servían. Y también había otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Pero aún más, el otro pasaje de Lucas dice: aconteció después que Jesús caminaba por las ciudades y aldeas predicando, anunciando el evangelio del reino de Dios, y le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, de la que le habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que le servían y le ayudaban con sus propios bienes. No solamente le decían: te apoyamos, te apoyamos. No. Aquí está nuestro apoyo material. Ahora, siguiendo con Tíquico, el apóstol Pablo le considera como un ayudante, como un asistente personal, un importante colaborador en el sentido pleno de esta palabra. Alguien que trabaja a su lado en el servicio a otras personas. Tíquico no era el siervo de Pablo, como he dicho antes. Más bien, Pablo y Tíquico servían juntos, el uno al otro, pero al Señor. Y hermanos, ese es el honor más grande que tenemos. Ese es el honor más grande que tenemos. A ti y a mí nos dice que podemos ser parte de algo grande en la comunión de la gran familia de Dios. Humanamente hablando, Tíquico no era alguien tan importante. Básicamente estaba sirviendo como ¿qué? Como cartero. Era el portador de las cartas. No era alguien importante, llevando a cabo esa carta a la iglesia y dándole saludos de Pablo. Sin embargo, Dios tuvo a bien registrar su nombre en las páginas de las Escrituras para que comprendamos que no hay trabajo insignificante en el reino de Dios. No hay trabajo insignificante. Cristo te llama a ser colaborador en la iglesia, colaborador de los ministerios, colaborador de los unos con los otros, colaborador, y no a poner estacas a las ruedas del carro. Porque eso no bendice, eso maldice. Somos y debemos de ser apoyos en la obra y no carga.
Cuando nos rebelamos, cuando criticamos, cuando murmuramos, no somos apoyo sino carga, y carga muy pesada que crea desconcierto en la iglesia, y en lugar de armonía y de paz, lo que crea es zozobra, malestar, desencantamiento. Y como dice en una ocasión, y por esa causa muchos abandonan la fe. ¡Ay de los que son capaces de que con sus críticas y sus malas maneras hagan daño a aquellos que acaban de entrar de nuevo a la familia de Dios, que son nuevos en la fe y que les meten a veces en esas cosas, hermanos? Eso es terrible. Dice la palabra de Dios que antes que eso, a un niño de estos, dice, mejor que te ates una soga al cuello y te tires al mar, porque eso es menospreciar la obra que Dios quiere hacer en medio nuestro, hermanos. Querido hermano o hermana, no importa si enseñas una clase de niños o limpias los baños de la iglesia, bendito sea Dios por los que limpian la iglesia. Yo siempre lo digo, hermanos, bendito sea Dios. Y no lo hacen diciendo, si estuvieran aquí, claro, yo siempre me toca. No, lo hacen con alegría, con gozo. Cada lunes, pum, aquí están, limpiando, gloria a Dios. Otros sirviendo en el tema de arreglar el templo y tantas cosas. Y otros en la escuela dominical y otros. Todos los trabajos que se hacen para la obra de Dios, hermano, es servir a Cristo y es servir a la iglesia. Es servir a los siervos de Dios, siendo consiervos con ellos y, en definitiva, ser también parte de la familia de Dios y estar contentos dentro de la familia de Dios. Nunca lo olvidéis. No dejes que el enemigo te haga creer que tu papel es insignificante, hermano. Lo importante es que lo hagas, que sirvas al Señor, que seas de honra para Dios, hermano. Cuando estamos ocupados y trabajando en la obra del Señor, se disipan los malos pensamientos, las críticas. Mi suegra, que era muy sabia, decía lo siguiente: gente parada, malos pensamientos. ¿Estáis de acuerdo? Gente parada, malos pensamientos. Vamos, entremos en el segundo y con ello vamos ya finalizando. No quiero alargarme mucho, luego tomamos la Santa Cena. Onésimo. Vamos a hablar por un momento de esta segunda persona que se menciona en estos versículos. Se llamaba Onésimo y su nombre, fíjate, su nombre significa útil. Onésimo era el esclavo de uno de los miembros de la iglesia de Colosas llamado Filemón. Si queréis podéis leer la carta del apóstol Pablo a Filemón. Era miembro de esa iglesia de Colosas, era esclavo de este hombre Filemón. Pero ¿qué ocurrió? Onésimo se había fugado de su amo Filemón, robándole una suma de dinero para escaparse y perderse en la gran ciudad de Roma. Qué bonita debe ser Roma, para que tenga esa tentación, ¿verdad, querido hermano? Según la ley romana, Onésimo debería de recibir la pena de muerte por esta acción, porque había robado a su amo y se había escapado, pena de muerte. Sin embargo, aleluya, gracias a Dios por este sin embargo, Dios tenía otros planes para Onésimo. Mientras estaba en Roma, de alguna manera se encontró con Pablo y escuchó el Evangelio. Qué casualidad, ¿verdad? ¿Es casualidad? ¿Tú crees que en Dios hay casualidades? No. Y bajo el ministerio de Pablo, ¿qué hizo? Se arrepintió. Arrepentimiento. Se arrepintió y volvió a Cristo. Se reconcilió con el Señor. Ahora viene el problema, que no fue un problema, y era que había decidido regresar con su amo Filemón. ¡Oh! Verás tú ahora la que se va a liar. Las palabras que Pablo utiliza para hablar de él son bellas, hermanos. Lo describe, fíjate cómo lo describe: querido y fiel hermano. Querido y fiel hermano. Al que tú has abrazado en esta mañana, ¿lo consideras así? Querido y fiel hermano. No, son dos cosas muy importantes, De ser un esclavo fugitivo que merecía la muerte, Onésimo se había convertido en un hombre perdonado y restaurado por la fe y ahora pertenecía a la familia de Dios.
Pablo le denomina hermano. ¿Por qué? Porque se había arrepentido. Había recibido una nueva familia. Al mismo tiempo que envió esta carta general a la iglesia de Colosas, Pablo también envió una carta personal a Filemón, el amo de Onésimo. En esta carta le dice que reciba a Onésimo, ya no como un esclavo, sino ahora como un hermano. Porque incluso el propio apóstol Pablo llega a decir algo importantísimo. Llega a decir poco menos que yo pongo las manos en el fuego por este hombre Onésimo. Porque le dice, si él te ha defraudado, si él se ha llevado tu dinero, si él se lo ha gastado, escúchame bien, Filemón, yo te lo pago todo. Yo recibo la deuda de Onésimo porque Onésimo ha cambiado. Recíbelo, ámalo. No te dice nada eso, hermanos. Buen testimonio. Buen testimonio. Llegó a tener un lugar donde pertenecer, llegó a tener una familia espiritual. Hermanos, ¿cuántos cambios llegaron a la vida de Onésimo? Y todo esto sucedió porque escuchó el ¿qué? El mensaje de salvación. El mensaje de salvación. Pablo estaba prisionero, pero no le importaba. Él lo que quería era predicar el mensaje de salvación. Y le tocó a Onésimo. Y Onésimo cambió. Gloria a Dios. Se arrepintió de su pecado y reconoció a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Llegó a tener un lugar importante. Llegó a tener, como he dicho antes, una familia espiritual. Hermanos queridos, cualquiera de nosotros, al igual que Onésimo, puede ser restaurado o integrado a la familia o a la comunión de la iglesia. Al igual que Onésimo, también podemos encontrar libertad y restauración en la familia de Cristo. Pero una parte importante que hizo Onésimo, y aquí está lo que me han robado en esta mañana. Ay, mira, es que mi mujer y yo somos una sola carne. Y el Espíritu, cuando se dirige a nosotros, pues de repente de rebote le manda al uno y al otro. Y ella no sabía nada. Y luego el pastor habla del arrepentimiento. Y digo, ya está, ya saqué. Pues, oye, escúchame una cosa, es obra del Espíritu Santo. Exactamente. Yo no te lo había dicho, ¿verdad? Este es el tema. Por algo será. Se arrepintió. Se dio cuenta de que había hecho mal al robarle a su amo y decidió regresar con él. Podría haber dicho, bueno, yo le he hecho mal, pero cállate, Pablo, déjalo, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así, vamos a hacer un tupido velo. Y las cosas que se tapan, hermanos, no son buenas. No son buenas porque Dios las trae a la luz. Y cuando las trae a la luz, ¿sabes para qué es? Para avergonzarnos. Así que no seamos avergonzados. Arrepentimiento. Hermano, el Señor nos llama a nosotros a hacer lo mismo. Nos llama a demostrar nuestro arrepentimiento, pero con hechos y no solo con palabras. Yo me arrepiento, pero quiero ir a Filemón a encararme con él. Quiero ir allí a pedirle perdón a Filemón. No salir corriendo, no huir. Solamente hay una parte en la Biblia que huyendo se ganó una gran batalla. ¿Sabéis quién? José. Cuando vino la mujer de Potifar, lo enganchó y estoy muy bello, me voy a acostar con él. Y José diría, ¡oh! No, salió corriendo. Y ahí ganó una gran batalla. Pero, hermanos, huir no es bueno. Al igual que Onésimo, podemos encontrar libertad y restauración en la comunión de la familia de Cristo. Una parte importante de esto fue el arrepentimiento, como he dicho. Se dio cuenta de que había hecho mal al robarle a su amo y decidió regresar a él. Podemos ser perdonados de nuestros fallos, pero Dios nos llama a hacer lo posible para remediar los errores que hayamos cometido, hermanos. No nos llama a hacer lo imposible, nos llama a demostrar que nuestro arrepentimiento con hecho es mucho más que lo que pensemos tiene que ver con las palabras. A veces cometemos el tremendo fallo de banalizar nuestras acciones. Y siempre es porque miramos a los demás. Otros lo hacen, ¿verdad? ¿Cuánto nos decimos? Si es que lo hacen otros. Me obligan a ello, incluso a veces decimos, es que me han obligado a ello. Pero bueno, es que tú eres tonto, con perdón. Es que uno no tiene 4 dedos de frente. Nadie te obliga a hacer el mal.
El único que te insta a hacer el mal es el diablo, y si hay algún hermano que toma la parte del diablo, entonces sí. Porque a veces nos dejamos utilizar por el diablo, hermanos. Ay, claro. Yo siempre lo digo, vosotros no vais a ver nunca al diablo entrar por esa puerta con cuernos y con rabo. Porque eso es la mitología. Eso es lo que nos han pintado que es el diablo. El diablo es muy astuto. Y se mete en los pensamientos y en las cosas donde no debe de meterse, se mete. ¿Para qué? Para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que dice el Señor, ¿no? Otros lo hacen, me obligan a ello. No quería faltar la amistad de ellos, por eso lo hice. Todo esto lo hacemos, hermano. No seamos hipócritas. No es que este hermano, tengo amistad con él, lo he tenido que hacer, ¿no? Si Jesús hubiese actuado así en la tentación, ¿dónde estaríamos nosotros, hermanos? ¿Dónde estaríamos nosotros? Esto es grave. Dios nos llama no a justificarnos, sino a reconocer nuestras acciones, que son las que han causado el problema, a arrepentirnos de ellas para que el Señor nos pueda restaurar. Cuando tomamos estas acciones, Dios, el Señor, nos otorga el derecho de la libertad y la libertad de tener paz en nuestros corazones. Si tú le has fallado a alguien, pídele perdón al Señor. Si hay algo que puedas remediar en tu situación, hazlo. Un arrepentimiento superficial, solo de boca, no te traerá una verdadera libertad. Serás esclavo y te traerá raíces de amargura. Pero si te arrepientes de corazón, Dios traerá la restauración y la libertad a tu corazón. Lo contrario, como he dicho, trae esos resentimientos, raíces de amargura, que son muy bien dirigidos por el especialista en ello que se llama Satanás. Onésimo, en definitiva, había causado muy buen testimonio entre los hermanos, y Pablo lo había visto, y ahora le podía recomendar. ¿Me entiende lo que te estoy diciendo? O sea, Pablo había visto el buen testimonio de Onésimo, y ahora Pablo lo recomienda. ¿Por qué? Porque es de buen testimonio, lo recomienda para que vaya a Filemón y le perdone. ¿Pero por qué? Porque era de buen testimonio. A esto en la iglesia, hermano, lo llamamos un buen testimonio de recomendación. ¿Sabéis lo que es eso? Hermanos, esto nos hace pensar en lo importante que es tener un buen testimonio entre los hermanos y en la familia de Dios. Buen testimonio entre los hermanos y la familia de Dios. Nunca pensamos en lo importante de nuestras acciones en la iglesia, dentro de la familia de Dios. Porque, hermanos, así como nos comportemos, así afectará también a los demás. ¿Me entiendes? ¿En qué sabrán que sois mis discípulos? En que os lleváis mal los unos con los otros, ¿verdad? No, en que os amáis los unos a los otros. Por el contrario, cuando hacemos el bien, repercutirá para bien de los demás. Hace años, de estas cosas que se van perdiendo, desgraciadamente, en nuestras iglesias, existía una acción de respeto y cortesía entre las iglesias de nuestra ciudad. De forma que cuando un miembro se iba a otra iglesia, llevaba consigo una carta del pastor de la iglesia. Y decía: yo recomiendo a este hermano. Le recomiendo. Recíbelo como si fuera yo, porque es de buen testimonio en la iglesia. Esto, hermano, se ha olvidado. Al contrario, hoy por tarde llenar las iglesias, algunos lo hacen, claro, nosotros lo hacemos, tratamos de hacerlo. Y cuando viene alguien de otra iglesia, tratamos de llamar al pastor: pastor, aquí hay un hermano. No hay problema. Bien, perfecto, gloria a Dios. Es lo que tiene que ser. ¿Por qué? Porque es buen testimonio. Porque recibir algo de mal testimonio, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que va a provocar mal testimonio. Porque, hermanos, el problema no se va con la persona se lo lleva a otro lugar. Si no se había comportado bien, obviamente no sería recibido en ninguna parte. Ahora, en la vida de Tíquico y de Onésimo, y con esto termino, vemos la diferencia que hay en las relaciones familiares en Cristo. Aleluya. ¿No dice gloria a Dios?
Cristo, hermanos, te llama a ser un fiel colaborador y a formar parte de la labor más importante de este universo. Hermanos, la labor en la iglesia es la labor más importante que existe en estos momentos en el mundo, porque el día que nuestra labor cese en la iglesia, o el anticristo ya está reinando, o nos hemos marchado con Cristo. El domingo pasado nuestro hermano Francisco nos invitaba a algo muy trascendentalmente importante: ir a la cruz, ir a la cruz, ir a la cruz. Y en esta mañana, hermanos, en un sentido vamos a ir a la cruz, vamos a recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y como tal estamos llamados a no manchar este acto, hermanos. Estamos llamados a ser de bendición. Y te quiero decir una cosa, hermanos, con todo mi respeto: si hay algo que tienes contra alguien, vete y ponte de acuerdo con él. A lo mejor no lo vas a hacer ahora porque no quieres quedar... No pasa nada. No pasa nada. Pero cuando hay algo, vete y ponte de acuerdo con él. Porque de lo contrario, comes y bebes juicio para ti. Y dice Pablo, y por esta causa, la iglesia está siendo dañada. Por esto hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Gracias a Dios que Él decidió tener en medio de su iglesia a personas imperfectas. ¿No te das cuenta, hermano? Porque yo soy un imperfecto, y todos somos imperfectos, hermanos. Pero somos imperfectos, redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y no quiero terminar sin hacer un llamado. Si no eres parte de esta familia, si todavía no has dado el paso de formar parte de esta familia, te invito a que lo hagas en esta mañana. Te invito a que esta mañana, con tu cabeza inclinada, puedas acercarte a Jesús y decirle: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Al menos, Señor, recíbeme, aunque sea como uno de tus jornaleros. Pero me arrepiento, Señor, y desde ahora quiero ser parte de tu familia, para que, Señor, sea de bendición a otros y sea de bendición para mi propia vida, pero sobre todo, Señor, para poder tener la vida eterna. Si has hecho esta oración, quiero darte mi enhorabuena. Cuando termine este culto, dirígete a las personas que están en la puerta, a los sugieres, y dile: yo soy una de las personas que ha hecho esta oración que ha hecho Manuel. He entregado mi vida a Cristo, me he arrepentido de mis pecados. Y esto no es el final, esto es el comienzo de una vida para ti.